Hola, hoy vamos a hablar de microbiota y sobrepeso. Y está muy interesante porque quiero decirte que si tienes interés en perder peso, sospechas que tienes problemas digestivos, de repente batallas con tu colon o en alguna ocasión has usado la frase "a mí hasta el aire me engorda", pues quédate hasta el final porque te voy a compartir varios experimentos que se han estado realizando con el tema de la microbiota. Y es que en esta ocasión quiero compartir contigo que tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio el doctor Jaime García Mena, que realizó un estudio, y lo más importante de este estudio es que se realizó en personas mexicanas, en microbiotas de personas mexicanas, y eso es muy importante porque obviamente los hábitos de una persona que vive en otro país pues son muy diferentes a los que tenemos los mexicanos. Entonces, que hayan realizado un estudio de microbiota en personas mexicanas pues es muy importante, y él presentó los resultados del estudio que se llama caracterización de la microbiota fecal de personas mexicanas en diferentes estados de obesidad y obesidad más síndrome metabólico. Hasta lo tuve que leer porque la verdad es que ya ven que siempre los estudios tienen nombres muy largos. Ahí te va de nuevo. El estudio se llama caracterización de la microbiota fecal de personas mexicanas en diferentes estados de obesidad y obesidad más síndrome metabólico. Y en este video, bueno, yo te lo voy a compartir todito lo que nos platicó en la conferencia. Y bueno, seguramente si me sigues en Instagram vas a poder ver o viste gran parte de las historias que estuve transmitiendo directamente cuando el doctor estaba dando la conferencia. Si aún no me sigues en Instagram, pues este es un buen momento para hacerlo, porque normalmente este tipo de historias las subo al momento. En Instagram estoy como Yasmin-Islas, así que puedes ponerle pausa al video e irme a seguir. Te voy a dejar aquí abajo el link, o al terminar de ver lo puedes hacer. Pero bueno, lo que más me gustó, quiero compartir con ustedes que lo que más me gustó de toda esa plática que dio es que corroboró mucha información que de alguna manera yo ya conocía mientras estuve estudiando la certificación para ser Health Coach en IIN. Entonces, pero esa información que daban sobre la microbiota y en general sobre la alimentación o los tipos de dietas era como un secreto a voces, porque la verdad es que antes, como siempre yo les digo, en mis tiempos había cosas que pues todavía era como muy raro que la gente lo utilizara, ¿no? Ahorita cada vez creo, y afortunadamente cada vez es más común, hablar de ayuno intermitente, de dieta cetogénica, hablar de microbiota. Entonces eso me gustó, que corroboró muchas cosas de las que ya se venían hablando desde hace mucho tiempo y de alguna manera ahora salen a la luz. Entonces eso me hace muy feliz porque creo que estamos ante un despertar de conciencia bien importante, y definitivamente este es un llamado muy especial a ser responsables de nuestra propia salud a través de lo que comemos. Así que si tú estás viendo este video, pues no es casualidad. Una vez consciente no puedes ser indiferente, y definitivamente, te vuelvo a repetir, este es un llamado a ser responsables de nuestra propia salud a través de lo que comemos. Porque lo primero con lo que comenzó en la plática fue con, obviamente, cifras estadísticas que de alguna manera ya todos sabemos. Algunos hacemos como que no las vemos y otras pues las vemos muy de frente porque es algo con lo que batallamos día a día. Y es que 1 de cada 4 hombres son obesos y 1 de cada 3 mujeres son obesas, solo en casos reportados. ¿Qué quiere decir casos reportados? Pues casos que se han registrado en alguna institución de salud, y entonces de alguna manera pues son los casos de los que se sabe, pero hay muchos casos que no están registrados. Entonces imagínate la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando actualmente, y ni siquiera tenemos que ver las cifras, simplemente tenemos que ver alrededor y ver los hábitos que tenemos y toda la serie de problemas de salud que nos están trayendo esos hábitos como consecuencia.
Y también algo muy importante que presentó pues fue el estudio que hizo con niños con sobrepeso y con peso normal y el estudio fue con niños, con mujeres y, ¿qué creen? En hombres no hubo resultados porque resulta que durante todo el tiempo que duró el proceso, durante todo el tiempo que duró el estudio o el análisis, solo se presentaron 4 hombres, entonces no era una muestra representativa y omitimos esa parte porque no fue representativo, pero de alguna manera sí es representativo y es un llamado, un jalón de orejas a todos los hombres para que también se hagan responsables de su propia salud y no se esperen a que la esposa los tenga que llevar porque ya se sienten muy mal. Entonces, bueno, el estudio fue en niños, hicieron la comparación de niños con sobrepeso y con peso normal y en mujeres con sobrepeso y con peso normal. Y entonces, antes de entrar en materia sobre el estudio, pues vamos a ponernos en contexto porque algunas personas han de decir, ¿qué es esto de la microbiota, Yasmín? ¿De dónde lo sacaste? Entonces, quiero compartirles que la microbiota son todas esas bacterias buenas que nos ayudan a hacer el proceso de digestión. La microbiota cobra importancia porque tenemos 10 veces más bacterias que células en el cuerpo. Entonces, imagínate qué importante es nuestra microbiota y cobra aún más importancia porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona consume antibióticos, por ejemplo, que la verdad es que también es muy común que las personas suelen consumir antibióticos y que incluso se autorreceten antibióticos, típico que te da una gripa y te tomas el antibiótico que tenías ahí, o vas a la farmacia, pagas una consulta y sin más te dan la receta de un antibiótico que realmente no sabes si es el antibiótico adecuado para el tipo de bacteria que tienes. En estricto sentido, cuando te sientes mal deberías de hacerte estudios para que en base al estudio que te hacen salga un antibiograma y ese antibiograma indique qué antibiótico es el que va a matar a la bacteria. Pero no, normalmente lo que hacemos es agarrar como cualquier antibiótico o los médicos te dan un antibiótico que es como de los más comunes que saben que funciona. ¿Y qué pasa con eso? Que a lo mejor es muy fuerte y los antibióticos no distinguen las bacterias buenas de las bacterias malas, entonces haz de cuenta que te tomas el antibiótico y cual Hiroshima y Nagasaki, se van todas las bacterias del cuerpo, no distingue cuáles son bacterias buenas de cuáles son bacterias malas y arrasa con toda nuestra microbiota. Arrasa con todas esas bacterias y hay bacterias buenas que nos ayudan. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque te voy a decir a qué nos ayuda este tema de tener bacterias buenas en nuestro cuerpo. Ahí te va. Nuestra microbiota nos ayuda, uno, a regular tu estado de ánimo, tu salud y tu bienestar. Influye en tu peso corporal y en las calorías que utiliza tu cuerpo, porque además algo que vamos a ver más adelante que me llamó mucho la atención es que la mayoría de personas con sobrepeso consume menos calorías que una persona que tiene peso normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes un mal proceso de digestión, pues tu cuerpo no absorbe los suficientes nutrientes y entonces se hace ahí un relajo. Entonces resulta que las personas con sobrepeso consumen menos calorías que una persona que tiene peso normal. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso hay que atesorar y cuidar nuestra microbiota. Entonces, regula tu estado de ánimo, influye en tu peso corporal y en las calorías que consumes, regula la digestión y absorción de nutrientes, que esto va de la mano con lo que te acabo de comentar. Protege contra microorganismos que puedan llegar a ser nocivos, te ayuda, es como una barrera. De hecho, hay una foto que voy a ver si se las puedo agregar al video o lo voy a poner en la publicación del blog, donde se ve como la línea de bacterias haciendo como que unas contra otras, como que unas queriendo pasar y las otras no dejando que pasen. Entonces, las bacterias te ayudan a protegerte de microorganismos que pueden llegar a ser nocivos para ti. Y también te ayuda a tu sistema inmunológico, entrena el sistema inmunológico
y ayuda con la sintetización de algunas vitaminas y sobre todo, por ejemplo, con el ácido fólico y con la B12. Entonces, por eso es tan importante nuestra microbiota. Es como ese pequeño mundo de bacterias interior que tenemos que nos ayudan a regular todo lo que te acabo de mencionar hace un momento. Entonces, bueno, de ahí viene el tema de la importancia. Y ahora sí voy a pasar un poquito más solo para que tengas una idea. Ya sabemos qué es la microbiota, cómo funciona, por qué es importante tener bacterias buenas en nuestro cuerpo. Y entonces lo primero que comentaron en el estudio, lo primero que comentó el doctor fue el tema de la digestión y la fermentación. Y aquí lo primero que recalcó, para que tú tengas una microbiota saludable y que ayudes a todo tu proceso de digestión, habló sobre la importancia de masticar. Es muy importante masticar correctamente los alimentos, porque cuando tú tragas, porque literal es lo que hacemos, cuando tenemos mucha prisa, estamos a las carreras haciendo mil cosas y entonces hay que comer rápido lo primero que te encuentras, y entonces si bien te va, cocinaste rápido en casa, pero si no, seguramente fuiste a algún lugar de comida rápida y entonces no te sientas a comer como debe de ser, sino que literal tragas lo primero que te encuentras, que es comida rápida, para continuar haciendo tus cosas, y entonces eso afecta tu proceso de digestión, porque el proceso de digestión inicia desde que estás masticando. Cuando tú masticas, segregas enzimas digestivas que ayudan a todo ese proceso de digestión. Y entonces cuando tú comes rapidísimo, pues hace que todo vaya llegando a tu estómago sin procesar, porque no masticaste lo suficiente, y todas las teorías de dieta te hablan sobre la importancia de masticar correctamente. En Ayurveda te dicen que es importante masticar en todos los tipos de dietas y de alimentación. Concuerdan que es muy importante masticar de forma correcta los alimentos para que de alguna manera ya llegue se vaya formando el bolo alimenticio y se haga una correcta digestión, porque si no, pues estás complicando el proceso de digestión, no se están como separando correctamente los alimentos, no estás procesándolo de forma correcta y no se están absorbiendo los nutrientes de forma correcta, y entonces todo pasa así como raro al cuerpo. Entonces esa es una parte muy importante, masticar, y sobre todo porque nos va a ayudar a que se fermente, se disminuya como la parte de la fermentación. Y aquí sí voy a meter un poquito el tema de la trofología, eso ya es como de mi cuchara, ¿verdad? Meter un poco el tema de la trofología, que no quiere decir que tengas que seguir las reglas trofológicas al 100%, pero sí tener algunas cuantas reglas de temas trofológicos en cuanto a la combinación de alimentos, para evitar en medida de lo posible que se fermenten demasiado las cosas en tu estómago. Entonces, no masticar adecuadamente, estás haciendo que no se realice de forma eficiente el proceso de digestión y que no se absorban de forma correcta los nutrientes. Entonces, ese fue el punto número 1 que mencionó, y aquí fue donde hablamos sobre, y fue uno de los puntos que más me llamó la atención, donde habló sobre la importancia de que las personas que tienen sobrepeso consumen incluso menos calorías que una persona que tiene peso normal. Pero como consumes menos calorías y que son calorías normalmente vacías que no tienen nutrientes, pues entonces eso va afectando, porque no estás consumiendo nutrientes, no estás masticando correctamente, estás tragando, estás comiendo muy rápido, tienes estrés en tu vida, y entonces eso hace que no se haga de forma correcta el proceso de digestión y no se absorban los nutrientes. Y yo lo veo durante todo este tiempo que he dado sesiones, y cuando hago cuestionarios de sesión inicial, sobre todo, que les pregunto, ¿qué sueles comer en un día? Platícame qué comes en un día. Normalmente me doy cuenta que una persona que tiene problemas con su peso no come tanto, o sea, comen muy poquito, pero comen muy mal. Ese es uno de los grandes problemas, y la mayoría de las personas llega con la historia porque yo también conté esa historia muchas veces, si yo casi ni como, si como bien poquito,
Pues sí, pero es que ese comer poquito y comer mal, pues te estás fregando la digestión y no estás consumiendo los nutrientes adecuados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a dar un ejemplo de una persona que tiene sobrepeso. Normalmente dice, es que en la mañana ni me da tiempo de desayunar y entonces a veces llega, no sé, llego hasta las 3, 4, 5 de la tarde y no he comido nada, pero entonces resulta que a las 3, 4, 5 de la tarde ya te dio muchísima hambre y entonces te comes lo primero que te encuentras en el camino y entonces ¿qué hay a las 3, 4, 5 de la tarde? Pides tacos, pides quesadillas, te compras un tamal y no me van a dejar mentir porque lo he visto en muchas ocasiones. Entonces es muy importante que te des el tiempo de estructurar tu plan de alimentación, tu menú del día, para que no tengas que estar corriendo ni tengas que estar pensándolo a la hora de la hora y que realmente puedas comer bien, establecer tus horarios de comida, comer suficiente y darle a tu cuerpo los nutrientes adecuados para que pueda hacer como todas sus funciones al 100%. Porque imagínate que te comes nada más un tamal a las 5 de la tarde porque te dio hambre y bueno, no te comes uno, la verdad es que te comes, no sé, 2 tamales y entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera hay suficientes nutrientes, tu cuerpo te empieza a dar el mal del puerco porque además no lo masticaste suficiente, te lo comiste súper rápido, entonces quedas todo así de, ay, yo necesito acostarme porque se te baja la energía. Entonces, todo eso involucra hacer un mal proceso tenemos un mal proceso de digestión y consumimos muy pocas calorías. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de las personas que tienen sobrepeso, que es muy importante. Tener tu menú, estructurar tu alimentación, elegir bien tus nutrientes, masticar adecuadamente para ayudarle a tu microbiota. Porque ahorita que les platico un poco cómo estuvo el estudio que hicieron en mujeres con sobrepeso y mujeres que tuvieron peso normal, encontraron varias diferencias en el tema de la microbiota que ahorita te voy a compartir. Entonces, bueno, después de esto, ahora sí quiero que hablemos un poquito sobre la parte de los resultados de los niños que presentaron sobrepeso y los niños que tenían peso normal. Cuando hicieron los estudios, pues resulta que, por ejemplo, en el tema del almidón va pasando, pero cuando hay glucosa, voy a ver si les pongo como las imágenes, de hecho, les voy a poner la presentación tal cual nos la compartió el doctor que hizo el estudio, para que ustedes puedan ver esto que les estoy platicando, para que vean que no los estoy choreando con todo lo que les estoy compartiendo aquí, y van a poder descargar el estudio en el blog, lo voy a poner en mi blog, en rutinasaludable.com, para que lo puedan descargar y lo puedan ver a detalle. Pero entonces, ¿qué pasa? Es muy diferente el proceso de digestión de una persona, de un niño que tiene sobrepeso, un niño que tiene peso normal. ¿Por qué? Porque cuando metes glucosa, cuando le das demasiada azúcar a los niños, le estás fregando el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque no se absorben los nutrientes adecuadamente. Entonces, en la gráfica que nos mostraban se veía perfectamente cómo, por ejemplo, el almidón pasaba y ni siquiera se podía procesar en el cuerpo del niño que tenía sobrepeso por toda la glucosa, todo el azúcar que el niño había consumido. Y bueno, también marcó cosas muy importantes para no obstruir el proceso de digestión de los niños. Eso fue para mí muy impactante, porque siempre dicen, es que no hay que darles tanto azúcar a los niños, pero ya cuando ves el por qué, pues te hace mucho sentido y es totalmente diferente la intención con la que disminuyes la cantidad de azúcar que les das a los niños. Entonces, algo que también mostró en el estudio que les realizó a los niños con sobrepeso y los niños con peso normal, fue que los niños que tenían sobrepeso presentaban una arquea diferente o extra a los niños que tenían peso normal. ¿Qué es una arquea? Me di a la tarea de investigar, pero yo también dije, ¿qué es eso? Bueno, una arquea es un tipo de bacteria, es un grupo de microorganismos similar a las bacterias, pero no es una bacteria como tal, es como algo parecido, pero bueno, digamos que es como un microorganismo similar a una bacteria. De hecho, anteriormente se llamaban arqueobacterias.
Entonces, los niños que tienen sobrepeso presentan un microorganismo o una bacteria, una arquea, diferente o extra a los niños que tienen peso normal. Y eso estuvo muy, muy, muy interesante porque pues nos damos cuenta que la microbiota es diferente en un niño que tiene sobrepeso a un niño que tiene peso normal. Y eso obviamente afecta su proceso de digestión, su proceso de absorción de nutrientes, la energía del niño. Entonces es importante poner mucha atención a esto. Y bueno, resaltó puntos fundamentales e importantes en todo este tema de los niños con sobrepeso. El primer punto ya lo mencioné desde el inicio y lo voy a seguir mencionando durante todo el video: la importancia de masticar adecuadamente. Es muy, muy, muy importante. Y el segundo punto habló sobre el impacto del ejercicio en los niños. Eso de verdad que impacta mucho e incluso impacta el proceso de digestión, porque aunque tú no lo creas, por ejemplo, el simple hecho de caminar hace que se vayan masajeando nuestros intestinos y vas a tener una mejor digestión. Entonces es muy importante el ejercicio. Y en el mismo estudio mencionó que por la situación que estamos viviendo actualmente en el país, por la seguridad, pues ya no es como antes, que los niños salían a jugar a la calle, entonces como que tenían más actividad física afuera de sus casas, como más al aire libre, y ahora ya no tanto, y los niños prácticamente se la pasan sentados en el celular o en el iPad o en la computadora o viendo videos. Entonces recalcó mucho la importancia del ejercicio en medida de lo posible al aire libre. Entonces, si tienes hijos, por favor, sácalos a jugar, a que tengan actividades al aire libre. Eso siempre va a ser una muy, 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 muy buena opción. ¿Ok? Entonces, masticar y hacer ejercicio. Y bueno, en el caso de las mujeres también estuvo muy, muy, muy interesante porque aquí voy a hablar de este tema que les dije al inicio, de cuando dices: a mí hasta el aire me engorda. Y no me voy a enfocar, digo, en el caso de las mujeres con sobrepeso, hablo de lo mismo, ¿no? La importancia de masticar, la importancia de tener una actividad física, como todo este tema. Pero hubo un punto que a mí me llamó la atención de las mujeres cuando una dice: a mí hasta el aire me engorda. Pues probablemente sí, o sea, efectivamente hasta el aire te engorda, porque mencionó que cuando las mujeres, bueno, en general las personas, pero el estudio fue realizado en mujeres, tienen mucho apego a su dieta o a su plan de alimentación, cuando comen algo diferente, el cuerpo luego lo detecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante muchos años tú comes de cierta manera, y esto aplica no solo a las personas que comen muy mal, también aplica a las personas que son muy apegadas a un plan de alimentación específico. Supongamos que tienes años haciendo dieta cetogénica o tienes años comiendo de cierta manera, tienes como mucho tiempo comiendo de cierta forma y tu microbiota está adaptada a comer de esa manera. Y si tú comes algo, cualquier cosita fuera de eso afecta a tu microbiota y se pueden llegar a presentar arqueas, que son microorganismos como bacterias diferentes que pueden hacer que subas de peso, y la arquea puede venir incluso del aire. Entonces aquí sí viene el tema de: a mí hasta el aire me engorda. ¿Cuál es aquí el super tip que te puedo dar? Bueno, no te cases con un plan de alimentación. De repente a mí me dicen: híjole, ¿por qué tú cambias tanto de planes de alimentación? Porque aunque llevamos un estilo de alimentación saludable, pues siempre procuramos ir variando. Entonces, come con los colores del arco iris, dale variedad a tu plato. Está bien de repente que te comas alguna cosita por ahí o algún gustito. Entonces, come de forma variada para que no tengas apego solo a un tipo de alimentación, y cuando quieras comer algo diferente, pues tu cuerpo no sepa identificarlo o no lo asimile correctamente. Entonces eso es muy, muy, muy importante, hacer una dieta variada, ¿ok? Y bueno, la importancia del ejercicio lo vuelvo a recalcar aquí también en el caso de las mujeres con sobrepeso y las mujeres con peso normal. Es muy importante hacer ejercicio, porque el ejercicio es
la expresión genética de nuestro cromosoma humano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante ayudarle a nuestro cuerpo a través del ejercicio y también le vamos a ayudar a nuestra digestión. Y un dato muy curioso que habló sobre el tema del ejercicio fue el tema de las labores domésticas. Porque de repente decimos, ay, como hoy ya limpié toda mi casa, ya no voy a ir a hacer ejercicio porque estoy muy cansada y entonces todo lo que hago en la casa equivale al ejercicio de ir al gimnasio. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que no es lo mismo. Yo también me quedé así de, ¿qué? ¿Cómo es posible que no sea lo mismo? Pues no, porque resulta que en el caso de las labores domésticas o tareas que hacemos en la casa, realmente es más el desgaste psicológico que físico. Entonces, no es lo mismo hacer ejercicio que hacer las labores domésticas de la casa. Entonces, ya no se vale la idea de decir, ay, es que como yo me puse a limpiar la cocina, ya no voy a ir a hacer ejercicio. Me pones los tenis y te vas a hacer ejercicio porque es muy importante. Y bueno, algo que también tocó, eso fue como la parte de todo el tema del estudio de niños y de mujeres. Entonces, resumiendo un poquitito, hablamos de la importancia de masticar bien, la importancia de hacer ejercicio, la importancia de que la microbiota sí cambia en personas con peso normal y personas con sobrepeso, la importancia de variar la dieta y la importancia de buscar hacer las combinaciones correctas de alimentos para que no se fermente tanto lo que comemos y ayudarle a nuestro proceso de digestión. Y también estuvo muy interesante todo el tema de preguntas y respuestas. Yo creo que fue lo más intenso de todo porque preguntamos, bueno, todo y aquí hubo algo muy importante que les voy a compartir sobre un experimento, pero bueno, antes de eso, un tema que también preguntan muy frecuente con lo de la microbiota es sobre los edulcorantes y la microbiota. Que si consumir edulcorantes o sustitutos de azúcar que no tienen calorías afecta nuestra microbiota. Y la respuesta que dio el doctor fue que los edulcorantes sí comprometen la hiperpermeabilidad intestinal, pero es más por el uso en exceso que le damos las personas que por el edulcorante en sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no abuses de los edulcorantes, por favor, que solo si los consumes, solo consumas lo mínimo que necesites. Y realmente el problema que se da con la microbiota, que sí hay problemas en la microbiota con los edulcorantes, pero es por el uso excesivo que le damos a los edulcorantes. Entonces, por favor, no los consumas en exceso, eso es muy importante. Y ahí va el tema. Ahí les voy a platicar antes de dónde surgió esta pregunta, porque yo pero quería moría de ganas porque me respondiera esa pregunta. Y al final alguien más lo preguntó y creo que estuvo muy bien porque quedé muy impresionada. Hace algún tiempo que estudié una certificación de coaching nutricional, hablaban sobre un experimento que se hizo en trasplante de microbiota. No puedo creer que les esté platicando esto, pero bueno, es que antes como que solo se decía así, en secreto, pero ya lo estamos ventilando, porque cuando me dio la respuesta el médico dije, pues es que todo el mundo debería de saberlo, ¿no? Entonces, bueno, yo se los platico todo. Entonces, hace ya mucho tiempo se hablaba sobre un experimento que se hizo. El primer experimento que se hizo fue en ratones en trasplante de microbiota. Entonces había un ratón gordito y un ratón delgado. Entonces se trasplantó la microbiota. ¿Qué es esto de trasplantar microbiota? Pues se le trasplantaron como las heces fecales de un ratón a otro ratón. Entonces primero al ratón delgado se le trasplantó microbiota del ratón con sobrepeso y el ratón engordó. Entonces, en ese entonces se trasplantó la microbiota de un ratón delgado al ratón con sobrepeso, pero el ratón no bajó de peso. Entonces, como que era un estudio no concluyente, como que no se llegaron a suficientes resultados, pero ya tenía muchos años que se había realizado ese experimento.
Y bueno, dentro de los estudios y dentro de la presentación le preguntaron al doctor sobre este tema del trasplante de microbiota y él dijo que sí se han registrado ya casos, que sí ha dado resultados, que sí funciona lo del trasplante de microbiota e incluso recomendó que fuera, o sea, en lugar del trasplante, porque el trasplante pues se hacía, uno se imagina como, pues que se hacía como trasplante como por abajo, ¿no? Pero no, dice él que tiene que trasplantarse la microbiota, como hacer como todo el proceso, ni sé cómo explicarles, ¿verdad? Hacer como todo el proceso desde que te lo tomas hasta que llega para que pase por todo el proceso de digestión y se quede ahí en tu microbiota. Pero bueno, esto se hace mediante la liofilización, que se hace como en forma de cápsulas. Entonces, son cápsulas. Y así se hace el trasplante de microbiota, que lo ideal es que sea, se puede hacer, por ejemplo, de una persona que es delgada a una persona que tiene sobrepeso, y si de alguna manera las dos personas tienen la misma dinámica de vida o estilo de vida o consumen lo mismo o comen lo mismo, pues sí puede ayudarle porque sí puede cambiar su microbiota y la persona puede llegar a bajar de peso. Entonces ese fue un estudio muy, muy, muy impactante. También comentó que es un estudio que Estados Unidos ya prohibió porque de alguna manera lo que quieren hacer es que hacer este tipo de cosas salga carísimo, muy caro, subir demasiado el precio del procedimiento para hacerlo de esta manera. Entonces hubo un caso que no se supo muy bien y todo indica que hubo una persona que falleció y a raíz de eso prohibieron hacer este tipo de trasplantes de microbiota en Estados Unidos, pero que hay lugares donde sí se han realizado, no solamente para temas de sobrepeso, también en temas de salud, y que se han obtenido muy buenos resultados. Entonces, ¿pero qué es importante? Pues es importante que tengan el mismo estilo de alimentación las personas, y se hace a través de, como se ingieren como en forma de cápsulas, se liofiliza la microbiota y se hace en forma de cápsulas y se traga para que se instale la microbiota. Entonces, bueno, así el chisme con el tema del trasplante de microbiota, que a mí me tiene muy impresionada. Y bueno, también toda la presentación del estudio fue porque van a lanzar un análisis. Imagínate qué importante. De hecho, les voy a dejar también el link del laboratorio que lo está realizando, porque ya lo están realizando en Alemania. La mala noticia es que aún no lo autorizan en México porque tienen que revisarlo con COFEPRIS y bueno, ustedes ya saben cómo se ponen. Espero que nunca vean mi video, ¿verdad? Pero están como en la parte del trámite de los permisos. Es un estudio que están trayendo desde Alemania. Y entonces, ¿qué hacen? Pues analizan tu microbiota, analizan todas tus arqueobacterias para decirte, tú tienes esta y esta y esta, y para ayudarle a tu digestión y para ayudarle a tu salud, tú deberías de tener esta y esta y esta. Y entonces, ¿hasta qué punto? Digamos que toman la muestra, se la llevan, te dan los resultados para que tú sepas qué cosas sí comer, qué cosas no comer, qué ayuda a tu microbiota, qué está afectando a tu microbiota. Y un paso más allá de todo este tema es que en algún momento la idea es que puedas tener probióticos personalizados. Ya en algún momento hemos hablado de los probióticos, que son bacterias buenas. En caso de que no sepas cómo elegir los probióticos para ayudarle a tu microbiota, pues déjame aquí abajo el comentario de que te gustaría que te platicara más sobre los probióticos y con gusto hacemos un video específico sobre probióticos. Pero bueno, el punto es que están lanzando como este estudio en Alemania, que ya próximamente esperemos que esté aquí en México. Y el estudio, bueno, te da los resultados y la idea es que puedas tener tus probióticos personalizados. Pero bueno, todo eso fue como la presentación del estudio que todavía no está en México, desgraciadamente. Esperemos que próximamente esté. La verdad es que todo el análisis y todo lo que presentó estuvo muy interesante. Y más allá de pensar en temas de probióticos, aquí viene la parte del jalón de orejas. Más allá de pensar en temas de probióticos, yo creo que lo importante es que
empecemos a tener estrategias nutricionales, porque eso es mucho más importante. De nada sirve que te hagan un estudio donde te digan cómo está tu microbiota si no haces cambios para mejorar tu salud y tu bienestar. Entonces, eso es más importante, porque de hecho mencionó que hubo un estudio que se realizaron con... le realizaron el estudio a 50 personas de forma totalmente gratuita y solamente de esas 50 personas les dieron los resultados, les compartieron qué alimentos les funcionaban más, qué alimentos afectaban su microbiota, o sea, todo súper bien. Y de esas 50 personas, solo 2 personas realmente hicieron cambios permanentes en su salud. Entonces es muy importante ser muy conscientes de tu salud, de tu bienestar, más allá de estar esperanzado a que un estudio venga a solucionarte el problema de salud que tienes. Tú puedes empezar a dar pasitos, baby steps, tú puedes empezar a dar pasitos de bebés para solucionar el problema de salud o el tema de sobrepeso en tu vida. Entonces, bueno, la verdad es que sí me impactó también que solo 2 personas tuvieran cambios permanentes. De nada sirve el estudio si no lo implementamos. Como todo en la vida, siempre hay que tomar acción y hacernos responsables de nuestra propia salud. Y bueno, no se trata de desanimarte, se trata al contrario de hacerte consciente, de que seamos conscientes de todo lo que está pasando en temas de salud y bienestar, que afortunadamente ya se están abriendo muchísimo. Ya está abriendo muchísimo la información, ya todo el mundo tenemos acceso a la información y entonces ahora lo único que toca es tomar acción. Y te invito, bueno, a tomar acción con respecto a tu salud, a tu bienestar. Y hasta aquí mi reporte sobre el estudio que nos presentó este maravilloso médico, que me encantó todo el tema y cómo lo abordó. En el blog rutinasaludable.com te voy a dejar todas las diapositivas que nos presentó para que tú las puedas revisar con calma. Y te voy a dejar como todo por escrito para que si hay algo en el video que se te pasó también lo puedas leer y lo puedas consultar con tiempo. Y bueno, si te gustó, déjame tu comentario, qué fue la parte que más te impactó de este video. ¿Qué otros videos te gustaría que tuviéramos en el canal? Y es todo por el día de hoy. Yo me despido. Bye.